¿verdad?, de lo que es la Navidad, ¿no? Y el domingo pasado estuvimos conversando sobre el diálogo que tuvo la Virgen María, ¿se acuerdan?, con el ángel. Y pudimos entender, ¿verdad?, un poco el corazón de María, ¿no? Esta mujer, la gran olvidada en el mundo evangélico. Y pudimos también entender, ¿verdad?, cómo Dios obró en ella. Hoy día yo quiero que podamos continuar con esta temática y habría sido lindo haber hablado de José, que también es un olvidado, ¿no? José aparece en Mateo capítulo 1. Según los estudiosos, los historiadores y los teólogos, al parecer José habría muerto muy joven, ¿no? Pero cuando uno, y lo estuvimos analizando ayer sábado con los varones, en nuestra reunión de los sábados a las 9, estuvimos hablando sobre José y vimos algunas características de acuerdo al relato, ¿verdad?, de este hombre José. Pero hoy día quiero hablarles, ¿verdad?, de esta locura de Dios, digamos, ¿no? Y quiero que abran sus Biblias en Lucas capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Y ya me van a entender por qué le llamo locura de Dios, ¿no? Vamos a leer del versículo 1 al 7. Lucas 2, del 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Tengamos un momento de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque en ella, Señor, tú has revelado esta hermosa planificación, este hermoso propósito, Señor, que a través de los miles de años tú has dispuesto para la restauración y la redención del hombre. Señor, y al leer estos 7 versículos, amado Dios, y poder llegar al momento, según el relato de tu revelación, de lo que ocurrió hace más de 2000 años, necesitamos tu dirección, Señor. Nuestra cultura, nuestra sociedad, Satanás mismo, Señor, se ha encargado de ridiculizar, de trivializar y de manipular, Señor, este suceso. Sin embargo, Padre amado, Señor, es la máxima obra tuya, Señor bendito, de amor y de gracia. Por consiguiente, necesitamos comprender lo que hay entre líneas, Señor, en este texto, de modo, Señor, de poder ser transformados en la intimidad de nuestra alma, Señor. Por eso no solo necesitamos, amado Dios, entenderlo, sino que además, con la inspiración y la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, internalizarlo en nuestra vida. Amado Dios, guíanos tú, Señor. Tú sabes que nuestro corazón, Padre Celestial, es perverso, es corrupto. Señor, y de alguna forma siempre buscamos el argumento, la disculpa. Señor, por eso ten misericordia de nosotros y perdona nuestra comodidad, nuestra incredulidad, nuestra tibieza, nuestro orgullo, nuestra soberbia, Padre Santo.
de modo de abrir realmente este corazón, Señor, a la obra de tu Santo Espíritu y a la profundidad de tu palabra. Es un día especial, Señor. Todo el mundo, en toda la tierra, reconoce, Señor, tus hijos y proclama tu nombre. Pero en esta mañana, Señor, necesitamos que tú hables a nuestra vida. Habla a nuestra vida, Señor. Que nada ni nadie impida la predicación de tu palabra, la lectura de tu palabra, la meditación de tu palabra. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, bueno, este es el pasaje que resume, la verdad que no sé si resume, pero es el pasaje crucial de todas las Escrituras. Es cuando finalmente se produce el gran acontecimiento, ¿no? El esperado acontecimiento. Es un relato sencillo, hay solamente 7 versículos. Los evangelios, el otro que relata algo es Mateo. Pero sobre este suceso, ¿verdad?, que se expone de manera tan breve, hay mucha literatura, hay muchas teorías, hay mucha investigación. Y increíblemente, estos 7 versículos marcan el momento en que la historia del hombre cambia. Cuando aparece en el escenario humano Jesús, ¿no? Y por eso es importante, como lo decíamos el domingo pasado, en este momento, ¿verdad?, frente a lo que nos rodea, recordar qué significa realmente este suceso, qué señales nos está dando, qué es lo que hay detrás, ¿verdad?, de este nacimiento. Y yo quiero que me acompañen, queridos, para hacer una breve reflexión sobre lo que pasó, ¿no? Tal vez lo primero que decir, ¿verdad?, porque es el relato del nacimiento de Jesús, y por eso yo hablaba de locura hace un momento, ¿no? Entender con nuestra mente finita es la verdad que imposible. ¿Cómo Dios, el creador del cielo y de la tierra, ¿verdad?, Él puede decidir venir a morar en medio nuestro en estas condiciones? Como un bebé, como una guaguita. No. Ustedes saben lo indefenso que es una guagua. Si usted envuelve en un lulo, ustedes conocen esa palabra, ¿no? Lulo, ¿no? A mí me hacían en un lulo. Y las mamás, ¿verdad?, los que somos un poco más antiguos, ¿verdad?, y las abuelitas, ¿verdad?, nos envolvían en un pañal, ¿no es cierto?, casi forceps, un lulo, y dejaban al bebé arriba de la cama. En ese tiempo lo que hacían con los bebés en la época de Jesús, después que nacían, los lavaban con agua y los frotaban con sal. Y también les colocaban pañales, en fin, y una especie de lulo, ¿no? ¿Se imagina usted una guaguita? Una vez lo pregunté acá, colocar acá un mesón y colocar una guaguita envuelta en pañales y nos vamos. ¿Qué pasa con esa guaguita? Se muere, ¿no? Tremendamente indefensa, dependiente, frágil. No tiene por sí mismo ninguna posibilidad, no es como el género, ¿verdad?, de los animales que por su instinto, en fin, pueden iniciar su vida, buscar su alimento, trasladarse, pero un bebé de la especie nuestra es absolutamente frágil y dependiente, ¿no? Y si lo colocamos ahí en la mesa, muere de inanición, porque si nadie lo alimenta, si nadie cambia pañales, si nadie lo saca, nada, si nadie estimula, ese bebé se va apagando, se va marchitando y finalmente muere. Pues de esa forma nació el creador, el hacedor del mundo. Miren que este contraste, abra su Biblia en Juan capítulo 17. Y les quiero mostrar, ¿verdad?, en este capítulo la oración de Jesús al final de sus días, cuando Él ya estaba por ser crucificado. Y en el capítulo 17, versículo 5 de Juan, en la oración que Él hace en Getsemaní, miren lo que Él dice. Esta es la oración de Jesús en Getsemaní. Y en Juan 17, 5 dice, ahora pues, Padre, está orando Jesús, glorifícame tú al lado tuyo,
con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, Jesús es absolutamente preexistente. Jesús es Dios. Miren, en este mismo libro de Juan, en el capítulo 1, usted estaba en el 17 recién, váyase al capítulo 1. Y miren lo que nos relata este evangelio, Juan, en el capítulo 1. En los primeros versículos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es Jesús, ¿no? Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Fíjense en el versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La paradoja, ¿no? Él creó el mundo. Él estuvo en la gloria antes del mundo. Todas las cosas son por Él creadas. Y Él decide venir a vivir, a morar, decide encarnarse como un bebé, como una guagua. Por eso que yo le llamo, esta es la locura de Dios, ¿no? Aquí hay un mensaje potente, poderoso. ¿Cómo es posible, verdad, que Él haya decidido aparecer en el escenario de la vida humana en esas condiciones? A pesar de lo que Él era, a pesar de lo que Él había hecho, a pesar, ¿verdad?, de la gloria que tenía. Ahora, yo hago este énfasis, ¿verdad, queridos?, porque es importante comprender el contraste que hay en el propósito de Dios a través de Jesucristo. Eso ya por sí mismo es un tremendo mensaje a nuestra vida. La locura de Dios. Venir a encarnarse de manera tan débil, tan frágil y tan dependiente. Y hay tres reflexiones que yo quiero hacer esta mañana con ustedes respecto de esta foto. Y perdonen que lo diga así, ¿no? Porque esta es una foto. Cuando nosotros hablamos del nacimiento de Jesús, lo que viene a nuestra mente es eso, ¿no? Es eso. Pero lo que hay detrás de eso es importante. Fíjense que la primera reflexión que es importante hacer, precisamente que se desprende de este contraste del cual les estoy hablando, es cómo Dios quiso llegar a nuestra historia, pero no estos aires de grandeza ni de gloria, no como lo hace el más grande al más chico, sino que Él buscó la identificación con sus criaturas. Él decide vivir la experiencia humana. Él decide vivir el desarrollo y el crecimiento humano. Porque Él podría haber llegado con 30 años de edad. Por consiguiente, eso también es experiencia humana. Pero esto es aún más profundo porque Él desea y decide vivir el proceso, ¿verdad?, de crecimiento y desarrollo humano. Es decir, vivir los diferentes estadios y las diferentes etapas que vive todo ser humano. Y eso es un mensaje de gracia y de misericordia, porque Él venía a decir algo. Él aparecía con un mensaje, pero no era un mensaje intelectual, un mensaje con argumentos, con conceptos, sino que su propia vida se constituía en un mensaje. Y por eso que decide vivir, ¿verdad? Ojo con esa frase, su propia vida se constituía en un mensaje. Su propia vida se constituía en un mensaje, porque eso tiene que ver con la encarnación nuestra. La tendencia nuestra, ¿verdad?, es hablar del Evangelio cuando se nos da la posibilidad o cuando la verdad que queremos hacerlo. Pero lo que vemos aquí, ¿verdad?, es un mensaje encarnado, como lo dice Hebreos capítulo 1. Si usted revisa Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, este concepto, ¿verdad?, de vivir el mensaje
está plasmado en esos dos versículos, ahí en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Y mira cómo lo expresa el autor de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios hablando a través del Hijo. Jesucristo encarnando la palabra, el mensaje. Por consiguiente, ¿verdad? Esta identificación de Él con el género humano, con sus criaturas, es crucial, es fundamental. Él quiso venir a nacer. Él quiso vivir la experiencia humana. Y fíjense, si usted abre su Biblia en Filipenses, vamos a usar harta Biblia, hermanos. En Filipenses, ¿verdad? Capítulo 2, aparece en la carta de Pablo a los hermanos, ¿verdad? De la iglesia de Filipos, este mismo concepto. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 6, vamos a leer del versículo 5 mejor. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no, ¿qué es lo que dice después? Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hecho semejante a los hombres. Fíjense la NBI, este mismo versículo lo dice de la siguiente manera: por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Jesús, en semejanza con nosotros. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Porque tiene que tener alguna importancia. ¿Dónde está la diferencia? ¿Saben cuál es? Que Él ha vivido todos los procesos, todas las crisis, incluso dice Hebreos, las tentaciones, los estados de ánimos. Él ha experimentado, al igual que nosotros, ¿verdad?, lo que es la vida. Por consiguiente, ¿verdad?, dice Hebreos, que no tenemos un sumo sacerdote, porque tipifica a Jesús como sumo sacerdote, no tenemos a alguien, ¿verdad?, que no haya vivido nuestra experiencia. Es decir, estamos hablando del mismo Dios, de este sumo sacerdote que ha vivido toda nuestra experiencia humana. Por consiguiente, Él sabe aquello que nos es difícil, Él sabe cuáles son nuestras crisis, Él sabe cuáles son nuestras luchas, porque vivió todo el proceso. No es alguien, ¿verdad?, que aproveche su investidura y su dignidad para aconsejar, ¿verdad?, para predicar, para exhortar, para castigar, para premiar, pero desde una plataforma superior, distinta. No, no es esa la imagen. Es Dios mismo, el creador, el hacedor, que vivió la experiencia humana, como lo dije en algún momento y lo hemos leído en otros lugares, este famoso alfarero que se hace barro. Fíjense que lo expresa Hebreos. Abre tu Biblia en Hebreos, por favor, capítulo 4. Vuelve a Hebreos. Y en el capítulo 4 encontramos este hermoso versículo, en el 15, Hebreos 4:15, donde dice, ¿verdad? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Miren cómo lo dice la NBI, esta es la Reina Valera, pero miren el lenguaje que usa la NBI, la Nueva Versión Internacional. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. De la misma manera que nosotros, semejante en todo a nosotros. Por consiguiente, Él conoce de nuestras luchas.
Es este Dios maravilloso que en su gracia, ¿verdad?, Él decide vivir esta experiencia humana para entender nuestra fragilidad, para entender nuestras limitaciones. Ahora, esto es de la máxima importancia, queridos, porque habitualmente nos han hecho creer que para acercarnos a Dios tenemos que ser buenos. Cuando nosotros invitamos a alguien que venga a la iglesia, no, todavía no, yo tengo que dejar muchas cosas, yo tengo que ser mejor. Y existe esta equivocación, este engaño, esta mentira diabólica y satánica de pensar que nosotros tenemos que purificarnos para venir donde Dios. Y eso es una falsedad, porque al entender que Jesús se hizo hombre y que nace en un pesebre y que vive la limitación y la fragilidad humana, Jesús me está diciendo, yo sé lo que tú estás viviendo. Yo también lo viví, conozco tus debilidades, conozco tu fragilidad, acércate. Fíjate que el mismo libro de Hebreos, más adelante en el versículo que viene a continuación, ahí mismo en el capítulo 4 de Hebreos lo dice, versículo 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La misma palabra de Dios me lo está diciendo. Por esta razón, acércate con confianza. Acércate, ahí hay gracia. No tienes que dejar nada, no tienes que purificarte de nada, sino que acércate porque yo sé lo que has vivido y lo que estás viviendo. Entonces este acto de nacimiento es profundo. Tiene que cambiar nuestra rigidez mental, ¿verdad? Porque nosotros asociamos los méritos, los premios, ¿verdad?, a requisitos. Y lo que está planteando Hebreo es, acércate. Y además lo dice con confianza. Ni siquiera, ¿verdad?, es una orden, sino que dice, acércate con confianza. Ven. Ustedes han visto a veces los niños, cuando nosotros encontramos un niño que es simpático, agradable, y el niño nos mira así de lejos, ¿no? Y uno dice, ven, acércate. Y así como nos mira con sospecha, ¿no? Y sobre todo cuando es mi nieto, o cuando, en fin, es un sobrino, todavía no puedo lograr que me abrace. Me ve y se arranca. Acuérdense que Jesús dijo que teníamos que ser como niños. Acérquense. Acérquense, pero ¿saben? Con confianza. Por eso que este nacimiento es potente. No tiene nada que ver con lo religioso, ¿no? Y aquí viene la segunda reflexión. Porque Jesús no solo nos estaba diciendo, ¿saben? Yo quiero vivir la experiencia humana. Yo la viví. Yo sé lo que es la tentación incluso, pero sin pecado. Por consiguiente, te entiendo, acércate. Pero también Jesús estaba dando otra señal, que está muy ligada a esta. Jesús estaba naciendo en condiciones de humildad y de carencia. Es decir, el mensaje que estaba dando Jesús, ¿verdad?, el plan y la obra de Dios, también era un mensaje potente, porque definía su perfil. ¿Y cuál era su perfil? Su perfil era la sencillez y la humildad. Fíjense, leímos en Juan capítulo 17, versículo 5, ¿no? Cuando él ora a su Padre y le dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¡Wow! Imagínense, el mismo Dios. Sin embargo, su sello, su perfil, es la humildad. Llega a un lugar, incluso dice el texto, donde no había lugar para él. Llegó tarde y tuvo que nacer en un pesebre. Un lugar, ¿verdad? Estuve investigando qué es lo que era el mesón, el concepto. Hay algunos que sostienen que probablemente es una casa de 2 pisos, unos que dicen, eran como un pronto copec. ¿Ustedes ubican los pronto copec? Son muy agradables, ¿no es cierto? Bueno, transpórtense hace más de 2000 años atrás, ¿verdad? Dicen algunos que era como un pronto copec. Era un lugar, ¿verdad? Porque el contexto era un censo, ¿no? Entonces había un mover en Judea, porque este censo que se estaba haciendo, se iba a hacer, tenía que ver con los impuestos, ¿no? Había un edicto, ¿verdad?, de la autoridad política, y las familias se estaban distribuyendo. Entonces era un momento, ¿verdad?, donde había bastante movimiento.
Y es muy probable, dicen, que este era un lugar donde llega José con María y estaba lleno absolutamente por todo esto que estaba ocurriendo, ¿no? Judea había sido anexada a Siria y efectivamente este censo, según la historia, Augusto dictó en 3 ocasiones censos precisamente para cobrar impuestos, porque estaba todo asociado a eso. Entonces llegó José con su esposa en un momento en que había mucha demanda en este Pronto Copec. Y eran condiciones absolutamente distintas. No había lugar. De modo que Jesús tuvo que ocupar el lugar porque eran caravanas las que cruzaban estos lugares donde atendían a los animales. En un pesebre, probablemente donde comían los animales. Le colocaban, en fin, el alimento, no sé, forraje, en medio de los animales. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En su oración dice Jesús, con aquella gloria, glorifícame Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ese Jesús, en medio del orín, en medio de los animales. ¿No? Y este es un mensaje potente, porque nos habla, ¿verdad?, de su perfil. Y la Biblia nos puede entregar aún más antecedentes, ¿verdad?, respecto del perfil. Fíjense en Isaías capítulo 57, versículo 15. Abra su Biblia en Isaías 57, 15. Y miren lo que encontramos. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es decir, el perfil de Jesús, ¿verdad?, era un perfil sencillo, humilde, que se identificaba, ¿verdad?, con los humildes y con los quebrantados. Él pudiendo haber venido con un despliegue de autoridad, ¿verdad?, él pudiendo haber hecho algún tipo de alianza religiosa o política, él podría haber venido a comunicar, ¿verdad?, una filosofía y con un nivel adecuado, ¿verdad?, de vida, de influencias, de lobby, de poder, que es un poco la visión humana, ¿no? Así cuando tenemos un proyecto y queremos desarrollar ese proyecto, ya sea en lo político, en lo económico, en lo comercial, ¿verdad? Y nos sentamos y bosquejamos el proyecto, ¿a qué echamos manos habitualmente? Redes, influencias, líderes de opinión, imagen, difusión, inversión, ¿verdad? Marketing, logo. Eso es todo aquello que signifique, ¿verdad?, de alguna forma, mostrar una imagen de lo que nosotros queremos posicionar, comillas, en el mercado político, mercado económico, lo que sea. Es una estrategia. Y de alguna forma, ¿verdad?, nosotros tratamos de posicionar esto y lo vinculamos con influencias, con poder. Incluso, ¿verdad?, establecemos el mercado, en fin. Pero el perfil de Jesús, ¿verdad?, dice el texto que acabamos de leer, es con los humildes y con los quebrantados. Si usted se recuerda, en el capítulo 4 de Lucas, cuando él, según el relato de Lucas, comienza su ministerio y le pasan el libro ahí en la sinagoga, ¿se acuerda la lectura que él hace de Isaías, ¿no es cierto? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para. Y él despliega, ¿verdad?, su checklist de lo que él debía hacer. ¿Y qué es lo que dice ese listado? ¿Se acuerdan, no? Dar libertad a los oprimidos, ¿no? Esperanza, predicar el año agradable, sanidad a los quebrantados
Y ese es el perfil de Jesús, la humildad. Fíjense, busquen en su Biblia, ¿verdad? Este otro pasaje en Lucas 4:18. Lo vamos a leer mejor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable. Jesús en su nacimiento, ¿verdad?, estaba avisando de que su ministerio y la irrupción que él hacía en el escenario del mundo, ¿verdad?, de la historia humana, iba a estar marcado fuertemente por la humildad. Orientaba, ¿verdad?, su ministerio a los quebrantados de corazón. Por eso que Isaías lo refleja de una manera tan profunda, ¿no? Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. Vivificar el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. El perfil de Jesús, ¿no? Y como tercera reflexión, queridos, si uno entiende esta identificación de Jesús con el ser humano, si uno entiende que Él, a pesar de su gloria, decide vivir la experiencia humana, la fragilidad y la limitación humana, si uno entiende, ¿verdad?, que su perfil se orienta hacia los humildes, hacia los pobres, hacia los quebrantados de espíritu, uno puede entender, ¿verdad?, cuál es su estrategia. Porque Él traía una estrategia. Y la estrategia, ¿verdad?, de Jesús fue el amor. La esencia de Jesús y de su obra fue el amor. Abran su Biblia en Juan 3:16, por favor. Yo sé que lo conocen de memoria, pero quiero compartir con ustedes el versículo que viene a continuación, ¿no? El versículo 17. Porque ambos están estrechamente ligados. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mira lo que dice el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahí está la estrategia, ¿verdad?, de Dios a través de Jesús, el amor. Es decir, todo lo que Jesús decide vivir tiene el propósito, ¿verdad?, de redimir al hombre, de salvar al hombre. Pero su estrategia, ¿verdad?, no era la parafernalia, su estrategia no era la influencia, su estrategia, ¿verdad?, no eran los líderes de opinión, su estrategia, ¿verdad?, no eran los más poderosos, su estrategia no eran los más influyentes, sino que su estrategia era el amor, absolutamente, el amor. Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo. Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino que lo envió para que todo aquel que en Él creyese no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando celebramos Navidad y cuando miramos a un pesebre, ¿verdad?, tenemos que recordar todo esto. Esto pasó hace más de 2000 años. Una de las cosas que dijimos el domingo pasado, ¿se acuerdan cuando analizamos Lucas capítulo 1, los primeros 3-4 versículos? Hablamos, ¿verdad?, de la relevancia y de la importancia de la obra de Dios en la historia humana, ¿se acuerdan? Porque Lucas le decía a Teófilo, viejo, te voy a escribir y te voy a mandar por mail, ¿verdad?, todo lo que yo he investigado respecto a Jesús.
Aquí han pasado cosas maravillosas que la verdad que no te las puedo no decir. Lo he investigado diligentemente, así que mira lo que pasó entre nosotros. Eso es lo que dicen los primeros versículos del capítulo 1 de Lucas. Es decir, nosotros veíamos el domingo pasado cómo Dios, ¿verdad?, interviene en la historia humana dentro de la misma historia humana. No es algo ajeno y anexo a ella. Por eso que el nacimiento mismo es un hecho histórico y es un hecho que marca no solo la historia del hombre, sino que también marca la historia de mi vida. Porque Dios envía a su Hijo no para condenarlo, sino para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y eso me marca, porque ese versículo me está apuntando con el dedo. ¿Y tú crees? ¿Tú crees? Te he mostrado en la palabra, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús, de mi Hijo. Te he dicho, ¿verdad?, las carencias con las cuales se enfrentó. Desde el primer minuto, ¿verdad?, fue rechazado porque no se encontró lugar para él en el mesón. El primer día de su vida ya tuvo problemas. El primer día de su vida se enfrentó, ¿verdad?, el solo hecho de haber nacido, y lo dice Filipenses 2. El tema es si acaso tú lo crees. Y el tema es no solo si acaso tú lo crees, sino que cómo reacciona frente a esto. Es como que Lucas quisiera decirnos: Iglesia Cordillera, les quiero contar algo que ocurrió hace más de 2000 años en un lugar que se llamaba Belén. Ustedes ubican a Jesús, ¿no? Él fue el creador del cielo y de la tierra y tuvo gloria con su Padre antes que el mundo existiese. Pues Él, fíjense, queridos, que nació en un lugar que se llamaba Belén. Y mira cómo nació. Y saben, nació no porque venía a condenar, sino porque venía a restaurar el mundo. Iglesia Cordillera, ¿lo cree? Porque se trata de eso. Pero se trata también de entender la estrategia de Jesús, el amor. Pudiendo él haber venido, ¿verdad?, con platillos, con bombos. Imagínense el impacto que habría provocado si él hubiese hecho una alianza con Augusto César en ese tiempo. Era el Barack Obama, ¿verdad?, del momento. Era el Barack Obama, ¿no? Imagínense el potencial, ¿no? El potencial para penetrar. Son conceptos que usamos nosotros hoy día, ¿no? Pero Augusto César no tenía idea que estaba ocurriendo, ¿verdad?, en su imperio. Había un mover de miles de personas porque había un edicto, ¿verdad?, de que había que censarse para pagar impuestos. Y nadie reparaba en ese momento en un modesto matrimonio joven, ¿verdad?, que regresa a Belén, a su lugar de origen, para censarse, y capaz que se hayan puesto en la cola. Ella estaba con la guatita, ¿verdad?, en una mula. ¿Sabía algo el mundo de lo que estaba pasando? Nada. De lo que estaba ocurriendo, nada, a pesar de que habían profecías. Porque podemos indagar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, profecías respecto de ese momento. Es decir, en el plan y en el propósito de Dios, ¿verdad?, lo que estaba pasando en ese mesón, en ese pesebre, tenía un propósito, el propósito ni más ni menos, que tenía que ver o que tiene que ver con la redención, la restauración de Dios con sus criaturas. Pero había una estrategia. Porque este Dios que se encarnaba no venía a convencernos, no desplegaba el PowerPoint, ¿verdad?, para mostrarnos, ¿verdad?, las fortalezas de esta nueva filosofía. No era así, sino que aparecía Dios mismo viviendo en medio nuestro y experimentando las limitaciones, las tentaciones, para decirnos: acércate confiadamente al trono de la gracia. Yo sé lo que estás viviendo. La estrategia de Jesús. Por eso que cuando Él aparece, ¿verdad?, con 30 años, y aparece en el Sermón del Monte y dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Esa palabra nos complica. Su estrategia, el amor. Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar, porque de tal manera amó Dios que lo regaló, lo dio. La estrategia de Jesús es el amor. Por consiguiente, aquellos, ¿a dónde vamos con todo esto?
Porque siempre hemos declarado y hemos dicho que somos discípulos de Jesús, ¿o no? ¿Somos creyentes o discípulos? Porque ese es el desafío. Todo el año hemos estado hablando, ¿verdad?, de que queremos ser discípulos, no creyentes. Porque lo hemos dicho y lo hemos leído, los demonios también son creyentes. Incluso dice la Biblia que tiemblan. Eso aparece en Santiago, ¿sí? Aparece en Santiago. La diferencia está cuando somos o queremos ser discípulos. Y si queremos ser discípulos y nos declaramos discípulos de Cristo, tenemos que entender la estrategia de Él. Y la estrategia de Él fue el amor. Pregunta, 2 puntos aparte. ¿Es nuestra estrategia? ¿Cómo vivimos esta Navidad y la realidad del nacimiento de Jesús? ¿Cómo vivimos la experiencia de Jesús que nació en nuestras vidas? Porque nosotros hemos tenido una Navidad también en nuestras vidas. Cuando le conocimos, Él nació en nosotros y Él ha permanecido en nosotros. Por consiguiente, su perfil, su gracia, su amor, su estrategia también debería ser algo inherente a la manera en que nosotros entendemos y vivimos su evangelio, porque es de Él, no es nuestro. Entonces, cuando nos recordamos de lo que sucedió en Belén, la verdad que es una confrontación y un desafío fuerte a nuestra propia vida. Vivir como Él vivió. Amar lo que Él amó. Aborrecer lo que Él aborreció. Caminar por donde Él caminó. Jesús. Jesús nació. Nació en tu vida. ¿Tú anhelas caminar como Él caminó? ¿Tú amas lo que Él ama? ¿Tú aborreces lo que Él aborrece? Tu perfil es el perfil de la humildad y de la sencillez, como Él la experimentó. Él se negó a sí mismo. Nosotros hemos vivido o entendemos esa manifestación y esa expresión de nuestra humanidad. ¿O aparece el pero? ¿Se acuerdan que un domingo atrás predicamos sobre el pero, no? Pero, tiene razón, pastor. Hermoso, lindo, la Biblia es clarísima. Pero, no me hagan el pero a mí. El pero es arriba. Porque se trata de eso. Si no, es un hecho histórico. Nada más. O tal vez la fuente de información de alguna filosofía más. Pero esa guagüita que nace en Belén, imagínense el impacto que provocó. Es locura de Dios. Estamos en el siglo XXI. ¿Se imaginan la cantidad de miles de millones que ha vivido y que ha muerto durante todo este tiempo? Y seguimos hablando de Él. Y han habido iniciativas en la historia del hombre, muchísimas, de borrar todo esto, de destruir todo esto. Y pareciera que con más fuerza, ¿verdad? Todos los días se levanta. Y pareciera que con más fuerza, ¿verdad? Hay hombres y mujeres que se entregan, que aman y que buscan a Dios. ¿Será verdad todo esto? ¿Cómo nos encargamos de decirle a los demás que es verdad? Esa es nuestra vida, en nuestro corazón, nuestra propia Navidad. Y queremos animarte en este año 2012 a que puedas experimentar tu Navidad en tu propio corazón, para que des gracias a Dios, porque Él nació en tu vida. Nació en tu vida. Y si aún no ha nacido en tu vida, porque a lo mejor hay alguien en este lugar que no ha tenido esta experiencia de vida, es una invitación para que Jesús nazca en tu vida. Para que Jesús nazca en tu vida. Para que Jesús crezca en tu vida. Para que su influencia, ¿verdad? Para que su mensaje, para que su perfil, para que su carácter vaya cada vez más gobernando tu vida. Por eso que Pablo en 1 Corintios dice, vosotros, fíjense lo que dice, en el capítulo 2, me parece que es el último versículo, dice, vosotros tenéis la mente de Cristo.
Ni siquiera lo condiciona, no lo pregunta. No es un if, ¿no? Si pasa esto, entonces esto. Pablo afirma, vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Y por qué lo dice? Está apuntando a lo mismo, a este nacimiento, ¿verdad?, de Dios en tu vida, que necesariamente debe cambiar tu manera de pensar, necesariamente debe cambiar tu manera de hablar y necesariamente debe cambiar tu manera de actuar. Porque si sigues hablando lo mismo, porque si sigues haciendo lo mismo y porque si sigues pensando lo mismo, es porque Jesús no ha nacido en tu vida. Es mero dato, es información. Porque cuando Jesús nace, cambia el mundo. Cuando Jesús nace en tu vida, tú ya no puedes ser el mismo. Tu carácter cambia, tu lenguaje cambia, tus hábitos cambian, tus relaciones personales cambian. Esa es la esencia, ¿verdad?, y el propósito de la Navidad. Este es el mensaje para el mundo. Ese nacimiento provoca esa transformación, provoca esa vida abundante. Esa es la esencia del mensaje. Es eso lo que Dios quería comunicar. Por eso que hablamos de evangelio como las buenas noticias. Jesús lo dijo en el capítulo 4 de Lucas. Vengo a predicar el año agradable de Dios, el año agradable. ¿Qué significa el año agradable? Agradable, puedes descansar, puedes presentarte confiadamente al trono de la gracia. Tienes que entender que Dios conoce tu vida, conoce tus luchas, conoce tu crisis. Acércate, hay buenas noticias. Navidad, amor de Dios, propósito de Dios, vidas transformadas, vida abundante para todo aquel que cree en Él, o para toda aquella que cree en Él. Nació Jesús. ¿Nació en tu vida? Inclina tu cabeza, por favor, y cierra tus ojos. Vamos a orar. Vamos a orar, queridos. Ahí en el lugar donde tú estás, por favor, no te distraigas. Te quiero animar a que puedas pensar y reflexionar en tu vida. Yo quiero animarte que en este momento tú puedas meditar en esta palabra, el nacimiento de Jesús. A lo mejor es un motivo de luchas en ti. A lo mejor es complicado y te cuesta ver la relación de este nacimiento de Jesús con tu propia vida hoy. Sobre todo si estás en este momento viviendo un momento complicado, difícil. Si han dañado tu corazón, si han dañado tu vida, si hay desilusión, si estás en un momento de depresión, de tensión, de estrés, agotamiento. Pero yo te quiero animar en el nombre de Jesús a que tú puedas clamar a Dios en esta mañana y te puedas acercar confiadamente a su trono de gracia para hallar misericordia. Porque todo esto tiene sentido cuando este Jesús nace en tu vida. Cuando este Jesús es una realidad en tu vida. Vamos a orar en el nombre de Jesús. De modo que al salir de este lugar, cuando tú vuelvas a tu familia, al lugar donde tú vives, donde trabajas, donde se desenvuelve tu vida, tú puedas tener la certeza en tu corazón de que este Jesús nació. Y que ese acto de amor de Dios ha transformado tu vida. Por favor, vamos a orar. Ahí en el lugar donde tú estás. Es un momento especial donde tú puedes tomar decisiones, donde el Espíritu de Dios te ayuda. Señor, en esta mañana, Padre Santo,
Nos presentamos delante de ti con lo que somos realmente, Señor. A ti no te podemos engañar. Señor, y queremos rogar tu misericordia para poder realmente experimentar intensamente la realidad del nacimiento de Jesús en nosotros. Santo Dios, te damos gracias por este acto de amor dime que es imposible entender, pero te damos gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos permite intuir, Señor, de alguna forma, de tu gracia y de tu amor. Yo te ruego por mis hermanos que han escuchado y han leído tu palabra. Bendíceles, Señor, los encomiendo en tus manos. Sobre todo, Señor, en aquellos que tal vez están viviendo momentos complejos y difíciles, momentos de duda, de roces, de enfermedad, de carencias. Señor, extiende tu mano de misericordia y permítenos salir de este lugar en la convicción y la certeza de que tú eres el Dios Todopoderoso, que eres fiel, Señor, y que tienes misericordia de nosotros. Gracias, papá. Te alabamos y te exaltamos y bendecimos tu nombre, porque entendemos, Señor, que tú vas con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.